Bienvenidos a este live que hacemos con el senador Alfredo de Luque, un senador que ha sido muy mentado últimamente, precisamente aquí en este estudio de A Fondo. Hace unos días, Rafael Nieto, senador por el Centro Democrático, explicó por qué Alfredo de Luque, quien sonó en un primer momento como el primer presidente del Senado que iba a tener el presidente electo y que pues evidentemente demostró que quería que fuera el senador Alfredo de Luque, no era el indicado porque era una persona que había votado primero siempre con el petrismo en estos últimos 4 años y que hace mucho tiempo era un abanderado de un acuerdo de paz que el Centro Democrático desconocía, que era el acuerdo de paz firmado en el 2016 con las FARC en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Eso lo dijo aquí Rafael Nieto, el nuevo senador que se estrena del Centro Democrático. Y la verdad es que yo creo que es importante también oír entonces la voz del senador Alfredo de Luque. La Guajira, es de La Guajira, ustedes bien conocen, y además fue una persona y ha sido una persona que me dijo, hombre, yo quiero estar ahí porque quiero plantear por qué ellos no tienen razón al haber vetado mi nombre, porque como ustedes bien sabrán, el presidente que salió elegido además por el petrouribismo fue Honorio Enríquez, que es un soldado pues del Centro Democrático, podemos decirlo así. Bienvenido aquí a Fondo. Gracias, María Jimena, por esta invitación. Muy agradado de estar compartiendo aquí con tu audiencia esta tarde. Bueno, entonces explíquenos por qué un senador de la U, de La Guajira, que es un senador experto porque usted viene estando en el Congreso, ha hecho todo el curso, no ha sido presidente de la Cámara, ha formado parte de la Cámara también, ha pasado al Senado. ¿Cómo es posible que usted se enfrente con el Centro Democrático de esa manera y terminen de alguna manera derrotados por el petrouribismo con argumentos como el que dio Rafael Nieto aquí en A Fondo? Bueno, María Jimena, al final y al cabo esto fue una contienda electoral dentro del Congreso, sí, ¿cierto? Y quién ganaba, quién jugara mejor sus fichas, al final de pronto sucedió que hubo una alianza improbable para efectos de elegir al presidente del Senado, que fue la unión de Petro y de Uribe, es decir, a través de sus partidos en el Congreso, y eso dio al final del camino con que pudieran formar una mayoría que diera como resultado que el Centro Democrático ganara las elecciones. Eso está bien, eso hace parte del juego electoral, eso hace parte de la democracia dentro del Congreso de la República, pero lo que no está bien es decir mentiras. Eso sí no es lo que está bien. Pues yo sé que en las campañas políticas y más de la que acabamos de salir, pues salen narrativas de uno y del otro lado, queriendo poner sus puntos de vista, pero pues uno siempre tiene que ceñirse a la verdad y a la realidad de las cosas como sucedieron. Lo primero pues que yo sí apoyé el proceso de paz del 2000. O sea que lo que dice Rafael Nieto es cierto. Sí, claro que es cierto, pero quiero decirles algo. Yo fui presidente de la Cámara en ese entonces, por ejemplo. Me eligieron el 20 de julio del 2015 por unanimidad en la Cámara, cuando yo venía apoyando el proceso de paz. Y que me eligieran por unanimidad, ¿qué significa? Que el Centro Democrático hubiera votado por mí en ese entonces también. A pesar de que usted apoyó el acuerdo de paz. A pesar de que yo estaba apoyando el proceso de paz. Además de eso, quiero decirle otra cosa. ¿Quién no quería que se acabara la guerra que tenía 45 años en ese momento con la FARC en este país? ¿Quién no quería buscar una salida negociada para ello? ¿Quién no quería darle la oportunidad que existiera un presidente que pudiera tener a la FARC sentada en la mesa y buscar un acuerdo para finalizar ese conflicto que tantos muertos y tantos daños hizo en este país? Yo no me arrepiento de haber apoyado el proceso de paz. Me pareció fundamental hacerlo. Hoy tengo ciertos reparos sobre la forma como se ha venido implementando el proceso de paz, que creo que hay muchas fallas en su implementación y que dan al traste con el buen propósito que tuvo ese proceso en algún momento, y que yo creo que eso es dable que lo podamos revisar, pero no puedo revolverme yo 11 años en el pasado a venir a poner una excusa como esa para pues tildar a alguien que no puede apoyar el Centro Democrático, cuando en ese momento hasta también lo hizo. Eso está claro. Y yo creería pues que nunca podemos dejar
de seguir teniendo esfuerzo para abordar la paz en este país. Eso está absolutamente claro. Otra de los cuestionamientos que hace Rafael Nieto aquí y que hizo en a fondo es que no era la persona que el Centro Democrático quería ver como presidente del Senado, porque además había sido un congresista que había sido muy cercano a Gustavo Petro y que les había votado todo. Miren, casi que todo. Nada más es ir a mis redes sociales y darse petrista? cuenta. No soy petrista. Lamentablemente para el Centro Democrático estoy muy lejos de ser petrista y así pues simplemente entren a mis redes sociales. Ahora, ¿qué pasó dentro del Congreso? ¿Qué pasa dentro del Congreso? Cuando uno llega al Congreso, encuentra, de los primeros proyectos que encuentra, por ejemplo, es el presupuesto general de la Nación. Cuando se posesiona el presidente el 7 de agosto, sí, de los primeros proyectos que uno analiza es el presupuesto general de la Nación, pero resulta que ese presupuesto que votamos nosotros en el año 2022 con Petro ya de presidente, es un presupuesto que adivina quién lo radica, el gobierno anterior. Sí. Es decir, que era el presupuesto de quién, de Petro o de Duque. De Duque. Entonces ellos dicen que le votó el presupuesto. Hombre, es el presupuesto del primer año, eso lo radicó el gobierno anterior, es un tema absolutamente técnico. Que voté la reforma tributaria de Petro. Mire, la reforma tributaria de Petro es un tema muy complejo. Y uno tiene que dar las peleas dentro del Congreso. Y gracias a la participación que yo tuve, la afectación que hubo dentro del dentro del sistema, o dentro del aparato productivo en Colombia fue mucho menor. Sí. Y los gremios así lo reconocen. Los diferentes gremios de este país reconocen mi participación dentro de esa discusión para que, primero, algunas cargas impositivas no existieran y segundo, otras se aliviaran. Y eso lo hice en favor del país, dando la discusión adentro, ¿cierto? Pero además de eso, hay que decirle a la gente que esos presupuestos se votan artículo por artículo. Entonces yo hubo cosas que consideraba malas que no apoyaba, pero las que consideraba que podían ayudar a nuestro país, lo hacía. Así se vota un presupuesto. Eso no es que votó el presupuesto general de la Nación completamente. No, eso no es así. Que votó el plan de desarrollo. Hombre, era un plan de desarrollo por el que venían votando los colombianos y uno no puede darle excusas a Petro en ese momento de decirle no me aprobaron el plan de desarrollo, entonces yo no voy a poder salvar este país de donde venía, en palabras de Petro. Y el plan de desarrollo es algo que no conozco, María Jimena, un gobierno al que se le haya negado el plan de desarrollo. Sí, yo tampoco. Además, era un buen plan de desarrollo. Sí, muy bien hecho. Escrito, pues. Jorge Iván González lo hizo. Sí. El tema, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues adivine con quién era yo ponente en ese plan, en esa jurisdicción. Con Paloma Valencia. Y coordinábamos las ponencias y nos pusimos de acuerdo con las altas cortes y los ponentes todos de presentar una buena ponencia en ese sentido. Y al final, cuando el gobierno incumple su palabra y en Cámara quería meterle unas cosas que no íbamos a aceptar, pues el proceso quedó muerto, quedó parado. Entonces, así es la realidad de los trámites en el Congreso. Y venir a decir entonces que éramos petristas o no éramos petristas porque le dimos trámite a iniciativas en el Congreso de esta manera como lo estoy diciendo es absurdo. Que voté la reforma laboral. Oiga, la reforma laboral del presidente Petro, acuérdese que eso se hundió. Y luego de eso que él propuso la consulta popular, nos tuvimos todos que sentar en una mesa y acordar una reforma laboral que fuera buena para el país. Se acordó en una mesa. Entre otras cosas, yo había presentado una reforma laboral y se acumuló a la del gobierno. O sea que yo tengo participación de autoría en esa reforma laboral. Y ahí también fue una votación tensa, voto a voto, artículo por artículo, en donde el gobierno nos derrotó a nosotros en unos temas y nosotros ganamos otros, como es un trámite democrático dentro del Congreso de la República. Yo soy una persona muy racional. Si usted me viene con buenas ideas, yo no la voy a vetar a usted porque usted tenga una ideología diferente a la mía. Si usted tiene una ideología diferente a la mía, eso es otra cosa. De pronto no me puedo casar con usted, pero sí puedo tener una comprensión de qué es bueno, qué no es bueno para el país. Eso es otra cosa. Entonces, ahí es donde va el tema que uno no puede abordar con mentiras una elección, así sea dentro del Congreso. Una de las cosas que es realmente un acertijo y es curioso es cómo un senador con su perfil, que pues votó el acuerdo de paz, por un lado. Acuerdo de paz que hoy desconoce el propio presidente electo. Pero además, que como bien usted dice, durante 4 años, pues tenía una visión, primero estudiaba y miraba y unas veces votaba así, otras veces no.
más bien como pensando en otras cosas y no solamente en el tema ideológico, y que acompañó, se puede decir, en muchos temas las propuestas del gobierno Petro. ¿Cómo es posible que un perfil así haya sido el escogido por el presidente electo y por su ministro del Interior, que lo vimos en la radio y en muchas declaraciones que hizo ante los medios, diciendo que ellos querían, no fue así su frase, pero que verían con muy buenos ojos en ese momento que Alfredo de Luque fuera el designado presidente escogido como presidente del Senado, el primer presidente del Senado del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es su relación con Abelardo de la Espriella? Yo no apoyé las propuestas de Petro, eso es diferente. Yo dije, en los temas puntuales que acabo de poner fue mi participación con Petro, pero por ejemplo, yo hundí el proyecto de sometimiento a la justicia de bandas criminales. Lo hundimos en comisión primera porque me pareció una sinvergüenzura en esas alturas de la vida, por ponerles ejemplo. Pero el tema es simplemente esto. Mire, yo tengo una experiencia en el Congreso de mucho tiempo y adicionalmente a eso tengo una amistad personal con Abelardo y él me conoce como una persona que sabe tender puentes con los diferentes sectores. Y eso hace pues que un presidente del Senado que tienda puentes puede ayudar a un gobierno para que pueda sacar adelante las iniciativas por las que votaron los colombianos el 21 de junio pasado. Además de eso, pues tengo que decir algo, yo estuve con Abelardo desde el principio. Yo gané las elecciones. Yo fui la voz disonante siempre del partido de la U, no solamente ante el gobierno de Petro, sino en las elecciones cuando el partido decide formalmente ante la petición de Paloma de acompañarla, pues yo digo, yo no voy con Paloma, yo voy con Abelardo de la Espriella, que me parece que es la opción que el país hoy está reclamando. Y así fue. Entonces, esos temas se conjugan y dan al final del camino con una persona que como el presidente Abelardo no tiene cálculo político porque no actúa como político, él no es una persona afecta, por decirlo así, a los cálculos políticos, y lo que hace él sencillamente es decir, a mí Alfredo me parece, cuando yo le planteo el tema, me dice, Alfredo me parece una persona que tiende puentes, que es racional, que lo quieren. Al final del camino yo saqué, María Jimena, 45 votos dentro de la plenaria del Congreso, a pesar de que de un lado tenía a Honorio de jefe de campaña al presidente Uribe y del otro lado al presidente Petro. Y yo pues, aparte de las declaraciones que dio el ministro Lara, yo estaba solo en el piso hablando con mis compañeros, incluso tratando de tender puentes con el Centro Democrático, como lo hicimos hasta último momento. Entonces eso para mí es una razón fundamental para que el primer año de gobierno una persona como yo, que he sido dirigente gremial, he estado de gerente pues de regulatorio de empresas de comunicaciones en el país, pueda abordar un cargo pues tan complejo como es el Senado, la presidencia del Senado. Pero usted habló con Abelardo, el presidente Abelardo lo llamó a usted para decirle, ¿usted es nuestro escogido? Tuvimos una reunión un día, él de verdad estaba concentrado en sus temas de sus enlaces ¿cómo es que se llama? Los empalmes regionales. Los empalmes. Y yo le dije, ¿usted qué va a hacer aquí? Me dijo, no, Alfredo, pues yo había pensado en Enrique, pero presidente, yo puedo buscarme unos votos allá de pronto. Pero ¿no le parece a usted que Enrique, con todo el respeto que me parece, pues Enrique Gómez, ¿cómo podía poner a una persona que tiene solamente 3 senadores de presidente? Es que no del es... Congreso. Mire, en el año 2002, el presidente del Senado era Fuad Char. Era miembro de la bancada más grande del Congreso de la República, el Partido Liberal, en ese entonces. Ganó Álvaro Uribe Vélez sin ningún tipo de partido político. Pero con una coalición muy fuerte. Pero no tenía partido. Pero mira, al final del camino... Pero una coalición. Luis Alfredo Ramos le gana por 2 votos y Luis Alfredo tenía un partido de 4 miembros. Y fue apoyado por el presidente Uribe en su momento. O sea que ese era como... Eso también sucedió en la historia. Eso ha sucedido en la historia. Y como digo yo, hay que acostumbrarse a más temas como este durante el desarrollo de este gobierno, porque Abelardo no tiene cálculo político. Él lo que está pensando es ver cómo ayuda a que las personas que no tienen agua la tengan, a personas que no tengan salud la tengan. ¿Tú crees que él no tiene ningún cálculo político? No, María Jimena, y te lo digo con conocimiento de causa. Él lo que quiere es trabajar por el país, tiene ese sueño y ese reto personal, incluso yo pienso ante sus críticos, de entregar un mejor país del que recibió. ¿Y tú cómo conociste a Abelardo de la Espriella? Hace 30 años aquí
en diferentes... En Bogotá, cuando todos Sí, lo conocimos. sí. Antes, mucho antes, porque yo, digamos, teníamos muchos amigos en común. Él estudiaba en la Sergio Arboleda, yo en el Externado, pero costeños nos encontrábamos siempre en las mismas fiestas, en los mismos escenarios, y ahí nos hicimos amigos. Y desde ese entonces hemos compartido en diferentes escenarios, unas veces de acuerdo, otros no. Pero pues de esto se trata, pues, de construir democracia. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. Ya encontramos la frase que dijo acá en el fondo Rafael Nieto, el senador del Centro Democrático, que esbozó cuáles eran las razones para vetar tu nombre como presidente del Congreso, del Senado, primer presidente del Senado del gobierno de Abelardo de la Espriella. Oigámoslo a ver. Claro, la retórica, la narrativa va a ser que nosotros votamos con el pacto histórico. Ahora, dicho esto, hay que decir algunas cosas que son fundamentales. Así como nosotros no nos sentamos con el pacto, de Luque, que era el candidato del gobierno y de Abelardo en particular, sí se sentó con el pacto. Claro, pero es que y es además como muy cercano dijo públicamente que se había sentado con el pacto y que estaba buscando los votos con el pacto. Luego a los abelardistas les parecía muy mal que el pacto votara con nosotros, aunque nosotros no hubiéramos llegado a un acuerdo, pero les parecía muy bien que De Luque sí se sentara con el pacto y buscara los votos del pacto. Ahora, lo que pasa es que De Luque fracasó en su tarea, a pesar de lo que dice Juan Carlos. Y es que De Luque, durante estos últimos 4 años, fue del corazón de Petro. Votó el 87% de las propuestas de Petro en el Congreso, incluyendo tributaria, salud, ley de paz, es decir, todo lo que en lo que nosotros podemos no estar de acuerdo, eso lo votó De Luque. Y tuvo gobernación de La Guajira encargada de él durante la administración de Duque. De Petro. De Petro. De manera que era claramente un contrasentido, pero la narrativa es, se juntaron Petro y Uribe. Bueno. Eso fue cierto, se juntó Petro y Uribe. A ver, pero miren, vamos por partes. Rafael Nieto no dice la verdad. Y yo creo que Rafael Nieto lo que se está buscando... A ver, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Lo que dice Rafael Nieto es el escenario de que... Le voy a decir, María Jimena, cómo funciona la inteligencia artificial. Tú te sentaste a hablar con el pacto histórico. Sí, claro, en el pacto histórico. O sea, eso es lo que dice Rafael Nieto. Me llaman los compromisarios del pacto histórico y me dicen, necesitamos hablar contigo como candidato al Senado a la presidencia del Senado. Le digo, claro, siéntense conmigo. Se sientan conmigo y me dicen, mira, Alfredo, nosotros como partido necesitamos garantías para la oposición y necesitamos que tú nos digas que este partido va a tener las suficientes garantías para ejercer su derecho a la oposición, que no nos van a retrasar nuestros proyectos, que nos van a respetar el orden del día, que nos van a agendar nuestros debates. Eso es cierto, lo podemos contar contigo en ese sentido. Y yo, claro, es lo mínimo que yo puedo hacer por ustedes. Tengan garantías absolutas que un presidente del Senado les dará a ustedes todos sus derechos de oposición como está en la Constitución y en la ley. Punto. ¿Pero por qué terminaron en el otro lado? Porque es que yo tengo una tesis ahí. A ver. Yo creo que Petro iba un día más adelante que todos. Entonces Petro dijo, esto está de papayita. Porque pues yo con esto lo que hago es que me opongo a Abelardo de la Espriella, ¿cierto? Y lo someto de pronto a una situación difícil en el Congreso. Entonces ahí tengo a mi primer enemigo controlado por ese lado y a mi segundo enemigo que es Uribe, pues pongo a que todo el país se ponga a decir que se alió conmigo. Entonces, pues, ahí estoy de una manera u otra, pues, teniendo una posición que me favorece a mí con el presidente entrante y con el expresidente Uribe, porque pues así de pronto hago que las personas sientan que existe una alianza entre él y yo. Y mientras a él de pronto le es difícil salir de ello, porque pues hoy digamos que existe otra derecha en el país, pues la gente a mí no me lo va a cobrar porque pues yo concentro a toda la izquierda de Colombia. Pero ¿a usted no le parece que ha sido muy duro el trato que le ha hecho a Abelardo de la Espriella, precisamente al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe? Pues a mí lo que yo he visto son señales diferentes, porque Abelardo, pues por ejemplo... La campaña contra Paloma y contra Uribe y los hijos. Yo creo que esos son temas que de pronto se salen de contexto, porque lo que yo siempre le he escuchado a Abelardo es el mayor cariño, profundo respeto y admiración al presidente o al expresidente Uribe y a su familia. Siempre me lo ha recalcado.
Abelardo sería incapaz, por ejemplo, de hacerle daño al presidente Uribe, según lo que conozco de él y lo que expresa abiertamente. O sea, decir otra cosa es decir mentiras. Pero ¿por qué la esa campaña pasó tan y en la fuerte campaña... contra Álvaro Uribe, contra los hijos? Pero yo ¿Usted no la vio nunca vi a Abelardo... Sí, esas pero yo piezas de nunca inteligencia vi a artificial? Abelardo en ese papel. Y al contrario, mire usted que acabada la campaña, Abelardo dice, los partidos políticos en este país no sirven, salvo el Centro Democrático. Sí, el partido del presidente Uribe es un partido digno, que es un partido dijo eso, que no está metido en la vieja política, y por se ejemplo. le olvidó decir que él estaba viendo a ver cómo presentaba todos los papeles para que se aceptara su partido político. Pero eso no puede ser mirado como un ataque al Centro Democrático. Digamos, eso hace parte de la democracia en Colombia. Hay un nuevo partido que sale de un sector ideológico, así como hay varias visiones ideológicas del centro en este país y de la izquierda también. Entonces, que exista otro partido no debe verse como una amenaza para el otro partido. Eso es el juego democrático, eso es la dinámica democrática, y yo creo que más bien en este gobierno se complementarán. Pero además quiero decir dos cosas que decía Rafael Nieto ahí, que yo voté la reforma a la salud. Hombre, yo soy de la comisión primera. La reforma a la salud no pasó de la séptima. Por Dios, Rafael Nieto, ¿qué te pasa? Además, quiero decirle algo adicional, que yo tuve gobernación encargada de La Guajira en el gobierno Petro. Quiero decirle a Rafael Nieto que yo creo que él conoce la ley, que existe un régimen departamental que dice que cuando hay una falta absoluta del gobernador, pues quien lo reemplaza es primero, el secretario de gobierno. Eso está en la ley, en el régimen departamental que aprobó el Congreso hace unos años. Y adicionalmente a eso dice que quienes ganaron la elección presentarán una terna para que el presidente escoja. Entonces se presentó la terna con nombres afectos, todos los 3 nombres al proyecto político en La Guajira, como manda la ley, y él escogió a uno de los 3. Los 3, con cualquiera de los 3 hubiera sentido cómodo el partido político de la U que ganó las elecciones en La Guajira. Entonces es absolutamente mentira decir que eso fue un beneficio porque así lo quiere presentar. La ley encargó a quien debía encargar y después se presentó la terna y nombraron de la terna como es obligación legal. Entonces no es cierto lo que están diciendo, porque los demás partidos que tenían la posibilidad de integrar terna pusieron nombres que todos eran muy, muy cercanos y afectos al proyecto político como la ley lo establece. Y cuando uno va a La Guajira, uno sí ve una cercanía entre todo lo que es, digamos, la campaña que hubo de Alfredo de Luque y de Marta Peralta. ¿Eso no es cierto? ¿Cercanía mía con Marta? Pues digamos, sí, hubo, no, ¿hay alguna...? No, Marta está Peralta, en su lado, que es del pacto histórico, y yo estoy en mi lado muy diferente a ella. Digamos, no hemos tenido pocas confrontaciones personales, pero ideológicas las hemos tenido todas. Ella defiende su proyecto político y yo defiendo mi proyecto político. Obviamente yo creo que es mejor hacerlo con altura y con respeto que con groserías y patanerías. A mí nunca me van a ver o nunca me han visto en una plenaria insultando a otro porque piense diferente a mí. ¿Usted cree que va a prosperar esta alianza entre el petrismo y el uribismo? ¿Y usted cree que eso va a afectar la gobernabilidad que pueda tener el presidente, que es bisoño en materia de política? No es que sea bisoño, es que él quiere concentrarse en otros temas. Pero siendo honesto, yo soy un tipo, vuelvo y digo, muy racional. Yo tengo que decir que para mí esa alianza fue una alianza temporal, destinada, circunstancial a ganar unas elecciones. Así el Centro Democrático o Rafael Nieto hable las mentiras que dice, yo tengo que ser honesto y decir que el Centro Democrático yo no creo, no lo veo, y no creo tampoco que se exponga nuevamente a hacer una alianza con el petrismo. Bueno, se quedó con las comisiones, ahí hubo también un acuerdo ahí en el tema de las comisiones y de cómo quedaron. Hoy presentamos y votamos una plancha única, todos los partidos presentes en el Senado de la República para conformar las comisiones. Y además tengo que decirle algo, sin el pacto histórico nos reunimos todos a llegar a acuerdos sobre la conformación del Congreso. Hicimos todos los acuerdos, nos pusimos de acuerdo en todo, y fue incluso un mensaje que yo siempre les di, miren, está bien, pongámonos de acuerdo en todos, aquí lo que está en disputa es el primer año. ¿Quién comienza de presidente el primer año? Sí, Eso fue todo lo que estuvo en disputa, y fue una disputa que se resolvió el 20 de julio
Y el 20 de julio apenas se resolvió, yo fui y le dije, Honorio, ganaste, te felicito, cuente conmigo. Aquí hay es que construir por el país y no otra cosa. Y ya, entonces ganó Honorio el primer año, nos corresponderá Y después a nosotros. bueno, y ahora están en la discusión de dónde es que se va a posesionar el presidente. Acaba de decidirse que es en Cali. Por lo menos no sé qué está pasando en la Cámara, pero Cámara ya votó. en la Cámara ya votó, ¿no es Sí. verdad? Y va a ser Cali. Va a Entonces, ser Cali. si es Cali, ¿usted no le parece que es una cantidad de, digamos, de energía botada en las primeras de cambio, viendo a ver cómo se cumple como un capricho del presidente de decir yo me quiero posesionar en una guarnición en Popayán militar? No es que sea capricho, María Jimena, lo que pasa es que, a ver, En lugar de haberlo hecho como Nosotros, se yo- hace, yo que voy, soy- me presento ante el Congreso, juro ante el Congreso, soy presidente y voy y hago lo que quiera. yo que soy una persona de regiones en este país, yo que me he dado cuenta de cómo ha operado el centralismo en este país, sé lo importante para una persona en una región cuando el presidente llega y le da una importancia que a veces no se le ha dado desde el centro del país. Y si nos damos cuenta que aquí un presidente de región, por ejemplo, un presidente costeño hace 140 años no se daba. Rafael Núñez. Sí. Imagínese usted, eso cobra aún más relevancia. Entonces, Abelardo quiere estar en las regiones ayudando a que exista ese cierre de brechas que hay entre los departamentos del centro y los departamentos de las regiones. Y él cree, y yo creo que está en su absoluto derecho, y se lo aseguro que las personas en las regiones así lo van a pensar, que hacer el acto simbólico de darles la importancia de salirse de Bogotá y llegar allá y posesionarse, es decir, este es un presidente que no está mamando gallo y que va a ser relevante para nosotros. Eso de verdad que en las regiones es un tema crucial, que le den la importancia a las personas. Y ellos se van a sentir así. Y Abelardo quiere cumplir una promesa de campaña. Abelardo es muy esquemático, muy organizado, es una persona muy disciplinada, que no falla su palabra, no llega tarde a una reunión. Como Petro. Como Sí. Petro. Yo, por ejemplo, hace unos días me reuní con él y llegué 5 minutos tarde y ya me habían llamado 2 veces que dónde estaba. Entonces eso habla bien del compromiso que él pueda tener en las regiones. Al final del camino no se va a recurrir un gasto adicional por esa posesión. Y yo creo que sí es muy simbólico No por esa para sí, regiones que no han... por esa no, pero después va a haber unos gastos infinitos porque cada vez que se vaya a hacer un consejo de ministros, un consejo de seguridad, todo el gobierno se va a tener que teletransportar, yo no sé cómo va a ser, para ir a Barranquilla, que inicialmente va a ser la Pero ciudad mire, alterna. no, yo no creo que se vayan a incurrir en Claro que gastos que sean Entonces, ¿cómo innecesarios, no? pero sí le van a dar la relevancia a una región que nunca la han tenido, por lo menos en el pasado. Esa es otra pregunta, senador. A mí me parece muy bien descentralizar y me parece muy bien cuando el presidente dice voy a darle más presencia a las regiones. Una cosa es hacer eso y otra cosa establecer que esas regiones, la manera como contacta uno a las regiones, no es a la gente, a la comunidad, sino a través de las castas políticas y de los grupos políticos. Entonces, el peligro que hay de esta descentralización sobre la base de los clanes políticos es que se le dé más poder del que ya tienen, que es mucho, a clanes políticos, que son los grupos políticos poderosos. Y la verdad es, usted es uno en La Guajira, por ejemplo. Pero yo no veo... Están los Chare en Barranquilla, en el Atlántico. Yo no veo a Abelardo concentrando ese tipo de poderes en clanes políticos, ni actuando de la manera como se actuaba anteriormente para generar un estado de poder diferente a los políticos tradicionales de las regiones. Pero si él está con los políticos tradicionales. No, pero es que quien se para al lado de Abelardo hoy, como político, tiene que entender que esto es una nueva dinámica. Si no, no va a durar mucho al lado de Abelardo. ¿Y cómo es esa nueva dinámica? No, por ejemplo, o sea, los Char no van a recibir nada. No. ¿Tú no crees? Pueden recibir, no. ¿De verdad? Pues yo nunca lo he visto. María Jimena, yo he estado en reuniones con Abelardo donde ha sido absolutamente enfático en decir, a mí no me vengan a pedir esto ni lo otro. Mire, cuando, por ejemplo, Rodrigo Lara como ministro del Interior habla francamente y dice, la relación con el Congreso va a ser una relación franca, por encima de la mesa, sin nada oculto, sin dádivas. Eso es verdad. Hasta tal punto, por ejemplo, que mientras yo me debatía, por ejemplo, esa noche en el Congreso,
buscando los voticos para votos. ganarle a estos dos monstruos de la política colombiana. Honorio Henry. Pues Rodrigo Lara estaba en un empalme regional. No estaba en el Congreso. No porque digamos, faltó a su competencia. No, porque esto es otra dinámica. Ellos no van a hacer esa política incursiva en muchas de verdad, situaciones. no Pero es a eso, cambio de nada, no va a haber cambio de ministerios, no va a haber hombre. cambio de puestos. Y eso, no va a y haber eso cambio de solamente, yo esos. sé que es muy, muy difícil creerlo, pero eso solamente lo demostrará el tiempo. Y Abelardo tiene ese reto de mostrarle al país que va a hacer las cosas diferentes. Pero, por ejemplo, usted me puede decir que todo esto que está haciendo usted o sea, no ha recibido un puesto. No he recibido un puesto, no digamos, he pedido un puesto, no tengo ningún beneficio. Lo único que yo le digo, por ejemplo, a Abelardo es, Abelardo, ve a La Guajira y termina la carretera de la Alta Guajira, ¿cierto? Impulsa los parques eólicos que se han visto atrasados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Ayuda a que exista la infraestructura suficiente para que los proyectos de generación de riqueza en los departamentos se den. Y vuelvo y digo, y quien se para al lado de Abelardo tiene que tener en cuenta ese nuevo orden de cosas en materia política. Pero, a ver, usted que es una representante de una clase política muy reconocida, clase política tradicional, que en este caso es de La Guajira, la política se hace así. Y entonces uno llega a La Guajira y dicen esto es de Alfredo Luque, esto es de la señora Marta Peralta, esto es del fulano, todos tienen un nombre, o sea, de alguien, de algún político. Ese es el nuevo orden. Ahora eso va a cambiar. Que tenemos que cambiar. Ese es el nuevo orden. Y yo desde que me puse al lado de la campaña de Abelardo Espriella lo entendí. Y así lo deben entender los demás políticos que quieran pararse al lado de él, apoyar lo que él está proponiendo por el país. María Jimena, las encuestas, las mediciones, todo lo dicen. La gente está cansada de la vieja política, de los logos de los partidos. Aquí no significa que digamos, se vaya a despreciar la política, sino que tiene que hacerse una política diferente. Eso sí me parece que es... y el tiempo lo dirá. Yo lo que le voy a decir es que un año después lo voy a volver a invitar. Ojalá que venga antes para que volver a hacer la pregunta. Claro que sí. Aquí si tiene o no una cuota burocrática o no por usted como grupo político que apoyó al presidente. Sí, señora. Porque si usted me dice que no tiene ninguna y descubrimos que sí tiene, ¿qué tal? Me da palo. Sí. ¿Usted siente que por muchas razones el presidente Abelardo Espriella está inaugurando una nueva forma de hacer política, pero con la clase política tradicional? ¿Cómo se hace? Porque usted es una clase política tradicional. Pero es que es diferente. Los charos son clase política tradicional. Como le explico ahorita, es quien se pare al lado de él, por muy político tradicional que haya sido, tiene que comportarse diferente. Si no se comporta diferente, no va a durar mucho al lado del gobierno de Abelardo Espriella. Yo le quería tocar un tema que a usted, yo me acuerdo que le molesta mucho porque yo tengo en la memoria, yo también lo toqué en su momento, y es su padre, Hernando de Luque. No me molesta, lo podemos tratar sin ningún inconveniente. Él acaba de ser el gobernador de La Guajira, un político muy reconocido en ese departamento, y fue recientemente capturado. Sí, digamos... por un proceso que venía pues de hace mucho tiempo atrás. Son hechos ocurridos, incluso María Jimena, lo hablábamos ahorita antes de cámara, por la construcción de una laguna de oxidación en La Guajira donde los indígenas se opusieron. Entonces eso tuvo una serie de dificultades administrativas. Al final no existe pérdida de recursos públicos allí, pero sí hubo que deshacer el tema simplemente por la oposición a que eso se llevó. Y esa serie de consecuencias administrativas pues tienen lugar a unos hechos hoy por los cuales mi padre resulta responsable. Él no fue capturado, él pues obviamente se presentó ante las autoridades como debería hacerlo. Es un tema pues obviamente familiar muy complejo, pero pues que tenemos que afrontarlo. Eso fue hace 26 años, 25 años. Yo ni siquiera estaba en el tema político, ni pensaba nunca él tenía casa por cárcel, ¿verdad? ¿O algo así? Es que, mire, es un tema por ejemplo, en este proceso, a él lo absuelven en primera instancia.
es un tema, no es un tema tan pacífico, por decirlo así, y en segunda instancia obviamente ya lo absuelven, lo condenan. Vuelvo y digo, un tema complejo desde el punto de vista familiar, pero pues que él asume con total entereza y total dignidad. Hay que respetar la justicia y cumplir la ley. ¿Usted cómo ve todo este tema de volver a Barranquilla, la sede alterna, acabar con el Palacio de Nariño, no jurar ante el Congreso, sino en una guarnición militar que ahora ya no se va a poder porque va a ser en Cali? Pero además acabar con la Cancillería, porque eso es lo que entendí, porque va a ser el sitio donde se va a alojar el presidente cuando las pocas veces que venga aquí a Bogotá. Teniendo tantos problemas este país y tantos desafíos que fueron mencionados incluso por el propio presidente Abelardo de la Espriella, ¿a usted no le parece que está enredándose la pita en cosas que no son tan importantes? Yo creo que eso al final del camino, en la dinámica del ejercicio de la presidencia de la República, no nos vamos a dar ni cuenta de eso. Porque Abelardo lo que va a estar es moviéndose por todo el país, visitando las regiones, tratando de ver cómo le soluciona los problemas a la gente. Y esta discusión que hoy damos en cuanto a que si se va a dormir aquí o va a dormir allá, o que si va a despachar no, pero es que hay aquí una y allá, reforma, toca hacer una reforma constitucional. Exacto, ahí está pero un gran por punto. Dios, como si necesitamos es una reforma para sacar de la crisis la salud. Eso no necesitamos saber si queremos todo una... va a avanzar, María Jimena, eso todo va a avanzar y esperamos que el Congreso de la República pueda ayudar a que todos esos temas salgan adelante. Ahora, también hay acciones administrativas desde el punto de vista de gobierno que se pueden solventar sin necesidad de ir al Congreso. Y obviamente también yo soy de los que piensa que esta producción legislativa que nosotros tenemos en Colombia es sui generis. Yo no creo que exista otro país que tenga tantas leyes y aquí necesitamos una ley para todo y todo el tiempo estamos pensando en una ley para cada caso específico. Yo creo que eso deberíamos variarlo, no porque saquemos más leyes vamos a ser un mejor país. Y creo que en la medida en que el gobierno pueda resolver los temas desde los poderes constitucionales y legales que tiene el Ejecutivo, el tema podría avanzar de una manera más rápida para todos los colombianos. Senador, ¿y usted también está de acuerdo con todo este tema de la batalla cultural para hacer el contrarrelato y entonces empezar a decir cuáles son los verdaderos derechos, ir en contra, por ejemplo, de importantes jurisprudencia de la Corte, fallos de la Corte Constitucional? Abelardo no va a ir en contra de ningún fallo de la Corte Constitucional. Abelardo no va a presionar que se cambie. No, Abelardo ha sido absolutamente respetuoso y ha dicho, cada vez que habla dice, yo respeto la Constitución y respeto la ley. Respeto la Constitución y respeto la ley. Respeto los jueces de la República y respeto sus decisiones. Sí, pero también dice que va a destripar a la oposición. Eso lo dijo una vez en campaña y después él cambió mucho su discurso. Obviamente, pues él tiene pues ciertos reparos de la forma como manejó el poder el actual gobierno. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero ese tema de destripar, yo creo que fue un momento acalorado de una discusión de un momento hace mucho tiempo y miren que eso fue variando. Pero entonces quitemos la palabra destripar. Dijo que iba a meter en la cárcel a casi todos, porque lo ha dicho, los considera criminales, dijo. El día de su elección. El que haya incumplido la ley y haya cometido delitos en el ejercicio del poder. Pero es que los consideró criminales y dijo que, insinuó, porque el que lo dijo claramente fue Carlos Alonso Lucio, que su interés primordial era, pues, si era el caso, él mismo llevaba al presidente Gustavo Petro en un avión a Miami. Esos son temas, digamos, que Carlos Alonso tendrá que responder por sus declaraciones, yo no. Pero lo que yo sí tengo que decir es que Abelardo lo que ha dicho es que hay muchos indicios de irregularidades en este gobierno, que termina el 7 de agosto. Hay muchos. Mire lo que pasó esta mañana con esta niña Angie. Mire lo que pasó el fin de semana con esta niña Juliana Guerrero. Mire, o sea, todas las semanas vemos un hecho absolutamente diferente que se presenta en este país y eso hace que hayan unos indicios muy graves de la forma como se manejó este gobierno. Por lo tanto, pues Abelardo y su equipo tienen que llegar a gobernar diciéndole a la gente, miren con ojo clínico esa entidad, miren con ojo clínico este ministerio y en la medida en que ustedes detecten una irregularidad,
tienen que presentársela a las autoridades. Y ya serán las autoridades, no Abelardo, quien diga a quién se debe condenar o no, porque son los jueces de la República quien lo debe decir. O sea, usted está muy convencido de que Abelardo va a hacer las cosas muy bien y no se va a enredar en batallas que se que se vuelven pequeñas frente a los Abelardo, desafíos. lo que tiene es unas ganas de servirle al país y además un desafío interno y de hacerle ver a las personas que de pronto en algún momento no confiaron en él o no creyeron en él que él se podía sacar este país adelante y entregarlo en 4 años mejor de como lo recibió. Sí. Sí. Ay, pero entonces hay que mejorar como el lenguaje. Digo yo, no volverlo no volverse tan duro en el lenguaje. Y hay un tema, María Jimena, y es que yo creo que el pueblo, la gente que votó por Abelardo, que fue pueblo también, o sea, él concentró a casi 13 millones de personas con su discurso, pues llegaron a un punto de desespero, de necesidad de escuchar un discurso que fuera contrario a lo que estuviera sucediendo, ¿no? Pero Abelardo, en la medida en que vaya teniendo la presidencia, van a ver un Abelardo feliz y contento por las regiones resolviendo sus problemas. Eso va a ser el Abelardo en el que se va a convertir. Y no en un Abelardo preocupado por imponer pues el credo, por cambiar la Constitución, digamos, en la manera como se aproxima. La principal preocupación de Abelardo del Espriella es cumplirle a la región, cumplirle al país, mejorar la salud, mejorar la educación, incursionar efectivamente en la cuarta revolución industrial liberada por la inteligencia artificial, darle seguridad a todos los colombianos. Él dice esto está en crisis, o sea, hoy me toca combatir porque este país está en crisis, me toca devolverle la seguridad a los territorios y a las ciudades que se perdió, ¿cierto? Y está diciéndole sométanse a la justicia. ¿Usted piensa que este país se acabó, como dice Abelardo? El país no se acabó, pero estuvo a punto de acabarse. O sea, el tema estuvo complejo, María Jimena. Mire, o sea, se volvió castrochavista nosotros en la costa atlántica no podemos movilizarnos por carretera. Nuevamente, eso no pasaba. Pero perdón, eso lo recuperamos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No podemos movilizarnos en la carretera. Yo no puedo viajar de Riohacha a Santa Marta. Es absolutamente imposible viajar de Riohacha a Santa Marta. Bueno, yo he estado viajando. Cuídese mucho, porque hace, por ejemplo, 15 días a un señor llegando a La Guajira le salieron unos hombres armados encapuchados con fusiles y atentaron contra su vida. Han habido paros armados en esa carretera de manera constante, combates del ejército con ellos. Así que si puede llegar en avión, le digo, no sé, hágalo. Pero considera usted que es un senador que conoce bien el país, que además votó, ahí sí es cierto, el acuerdo de paz, que entiende, digamos, muy bien los desafíos de las regiones. ¿Usted cree que realmente estamos peor que hace 10 años, que hace 15 años? No. En materia de seguridad retrocedimos. Sí, pero estamos peor, como le dice Abelardo. Muchísimo. Yo creo que estamos en un momento además muy complejo, porque antes usted se enfrentaba a un solo enemigo que eran las guerrillas. Hoy esto es un monstruo de 1000 cabezas que no sabemos cómo manejar. Los informes de la Defensoría del Pueblo, que valga la pena decir que es una defensora que eternó el presidente de la República y que apoyó en la plenaria de la Cámara de Representantes que la aprobó, así lo indican. Ellos son los mismos que dicen, miren, el mapa de riesgos de este país lo recibió Petro, digamos, con unos puntos de riesgo específicos, y hoy el mapa de riesgo del país es absolutamente rojo. Remitámonos a los informes técnicos y ahí nos daremos cuenta de lo difícil que ha sido este tema. Lo vuelvo a invitar en un año aquí, espero que venga antes, repito, para que le vuelva a hacer estas preguntas, a ver cómo va. A ver si es cierto que no ha recogido ninguna puesto por cuenta del clientelismo que se hace siempre en este país. No, clientelismo nada, ni relación transaccional con el gobierno. ¿De verdad? Nada. O sea, estamos inaugurando una nueva realidad. Eso esperamos todos. Bueno, pues si es eso lo que está pasando, me parece que es un comienzo muy interesante y repito, lo vuelvo a invitar para que después del gobierno volvamos a explorar si eso realmente, esa promesa se está cumpliendo. Muchas gracias, María Jimena, y gracias por el espacio. Siempre un gusto acompañarte aquí.
en este tipo de programas. Muchísimas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.